¿Alguna vez te has sentido vulnerable ante los ataques del enemigo, como si algo invisible quisiera derribarte espiritualmente? La Biblia no deja lugar a dudas sobre la realidad de esa lucha. En Efesios 6:11 se nos exhorta: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Esta poderosa instrucción revela que no estamos indefensos y que existe una protección específica preparada por Dios para cada uno de nosotros. Hoy profundizaremos en el único versículo que, según las Escrituras, tiene el poder de resguardarte de los engaños y ataques de Satanás. Te mostraremos cómo aplicar esta verdad bíblica en tu vida diaria para que no solo resistas, sino que venzas espiritualmente. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha estado envuelta en una batalla invisible. No se libra con espadas ni armas físicas, sino con pensamientos, intenciones y palabras. Esta guerra no se ve, pero sus efectos se sienten en cada rincón de la existencia. Angustias que surgen sin explicación, pensamientos de derrota que aparecen cuando más fuerza necesitamos, temores que paralizan, mentiras que parecen verdades. Muchos no comprenden que detrás de todo esto hay un enemigo que no descansa. La Biblia lo llama el acusador, el padre de mentira, el adversario. Y aunque su presencia es sutil, sus intenciones son claras: destruir lo que Dios ha edificado en ti. Sin embargo, el Señor no nos dejó indefensos. Nos entregó un arma, una que no necesita ser blandida con fuerza humana, sino con fe. Hebreos 4:12 lo declara con autoridad: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta no es una metáfora poética, es una realidad espiritual. La palabra no es solo un libro, es una fuente de vida, es defensa, es refugio, y cuando se usa correctamente, es escudo contra las tinieblas. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo la palabra de Dios transformó situaciones imposibles. Cuando Dios habló, la luz venció a la oscuridad en la creación. Cuando el profeta Elías enfrentó a los profetas de Baal, no necesitó más que una oración que invocaba el poder de Dios, respaldado por su palabra. Cuando los muros de Jericó cayeron, no fue por la fuerza militar, sino por obediencia a una instrucción divina. En todos estos casos, la intervención poderosa vino tras una palabra liberada, una orden alineada con la voluntad de Dios. Y si te dijera que hay un solo versículo que contiene ese poder concentrado, uno que ha sido probado, repetido, usado por generaciones de creyentes y que ha demostrado una y otra vez que Satanás no puede resistirlo. Jesús mismo nos lo mostró con claridad. Cuando fue llevado al desierto para ser tentado, el enemigo no lo atacó con violencia física, sino con sugerencias, insinuaciones y tergiversaciones. Satanás usó incluso pasajes de la Biblia, pero distorsionados, esperando que Jesús cayera en la trampa de un pensamiento fuera del contexto de Dios. En cada respuesta, Jesús no filosofó, no discutió, no apeló a su autoridad divina de forma directa. Simplemente citó la Escritura. Escrito está. Con esas palabras cortó los argumentos del enemigo uno por uno. Esa escena, relatada en Mateo capítulo 4, no es solo una historia sobre la vida de Jesús, es un modelo de cómo debemos enfrentar nuestras propias batallas. Si el Hijo de Dios usó la palabra escrita para resistir al diablo, ¿cuánto más nosotros necesitamos apropiarnos de ella con urgencia y convicción? Uno de los versículos más poderosos para esta batalla se encuentra en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es una declaración directa, sin adornos, sin ambigüedades. Contiene una secuencia de poder que ha sido ignorada por muchos creyentes.
Primero someterse a Dios, luego resistir al diablo. El resultado es claro: el enemigo huirá. Este no es un consejo, es una promesa. Y como toda promesa bíblica, se activa mediante la fe y la obediencia. Cuando una persona decide rendirse verdaderamente a la voluntad de Dios, algo cambia en el ambiente espiritual. La cobertura divina se fortalece, la voz del Espíritu se vuelve más clara y los argumentos del enemigo pierden fuerza. Resistir al diablo no es gritarle ni confrontarlo con ira. Es posicionarse firmemente sobre la verdad de Dios, con un corazón alineado al cielo. Esa resistencia es espiritual, no emocional. Y cuando se produce, el enemigo no tiene otra opción que retroceder. Este versículo ha sido clave en la vida de incontables personas. Recuerdo el testimonio de una mujer que había vivido años bajo el peso de pensamientos oscuros. Sentía que no tenía valor, que su vida no tenía sentido, que lo mejor era desaparecer. Había intentado de todo: terapia, consejos, retiros, incluso medicamentos. Nada parecía cambiar ese velo opresivo que la rodeaba. Un día, en medio de su desesperación, alguien le habló de Santiago 4:7. No lo entendió de inmediato, pero comenzó a repetirlo, a meditar en él, a orar con él cada mañana. Lo convirtió en su escudo. Cuando las voces internas la atacaban, ella repetía en voz alta: me someto a Dios, resisto al diablo, Él huye de mí. Al principio parecía una declaración sin fuerza, pero con el tiempo notó algo extraordinario. Sus pensamientos comenzaron a alinearse a la verdad de Dios. La opresión se debilitó. Su mente encontró paz, no porque el enemigo dejara de intentarlo, sino porque ella ya no estaba expuesta. Había aprendido a vivir bajo la cobertura de ese versículo. Este tipo de transformación no es raro. De hecho, es exactamente lo que la Biblia promete. En Efesios 6, cuando Pablo habla de la armadura de Dios, menciona el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Te has detenido a pensar en la imagen que usa? No algunos dardos, no la mayoría, todos. Esto incluye pensamientos de ansiedad, impulsos de pecado, acusaciones del pasado, sentimientos de inutilidad. Todos pueden ser extinguidos cuando se levanta el escudo correcto. ¿Y cómo se construye ese escudo? Con la palabra. Romanos 10:17 nos enseña: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, cuando llenamos nuestra mente y corazón de las Escrituras, nuestra fe crece y ese escudo se fortalece. Cada versículo que memorizas, cada palabra que meditas, cada promesa que repites, no es tiempo perdido. Es un ladrillo más en la muralla de protección que el enemigo no puede atravesar. Hay quienes creen que con solo asistir a una iglesia o llevar una Biblia bajo el brazo ya están cubiertos. Pero la realidad espiritual es otra. Satanás no le teme a un cristiano que no conoce la palabra. No retrocede ante religiosidad vacía. Lo que lo ahuyenta es la verdad viva, operando en un corazón obediente. Por eso Santiago 4:7 comienza con una condición: someteos pues a Dios. La sumisión no es una debilidad, es la más alta forma de fortaleza espiritual. Es decirle a Dios: no haré mi voluntad, sino la tuya. Es permitir que Él gobierne cada área, aún las que nos duelen, las que no entendemos, las que queremos controlar. Solo en esa rendición comienza la verdadera resistencia. Una resistencia que no depende de gritar, sino de permanecer firmes. Como dice Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Una y otra vez, la Biblia muestra que la victoria espiritual no viene por la fuerza humana, sino por la obediencia. Moisés extendió su vara, no porque creyera en su propio poder, sino porque obedecía la voz de Dios. Josué
marchó alrededor de Jericó no porque tuviera una estrategia militar, sino porque obedecía instrucciones divinas. Jesús resistió al diablo en el desierto, no porque gritara más fuerte, sino porque citó la verdad de las Escrituras. Todos los héroes de la fe mencionados en Hebreos 11 vencieron no por su inteligencia, carisma o experiencia, sino porque caminaron según la palabra. Hoy no es diferente. La única manera de mantenernos de pie frente al enemigo es si vivimos bajo la autoridad de la palabra. En muchos hogares este versículo ha sido declarado como una promesa diaria. Padres que oran sobre sus hijos antes de enviarlos al colegio, esposos que lo proclaman juntos en oración, jóvenes que lo escriben en sus agendas o lo repiten en voz baja mientras enfrentan tentaciones. No se trata de una fórmula mágica, se trata de una verdad eterna. Cuando una vida se somete a Dios, cuando decide resistir al pecado, al temor, a la mentira, a la culpa, esa vida se convierte en territorio protegido. Satanás no puede operar donde hay obediencia y fe activa. No puede mantenerse donde hay luz. La oscuridad nunca vence a la luz, por más intensa que parezca. Este primer paso de comprensión nos lleva a una verdad aún más profunda. El enemigo no puede leer nuestros pensamientos, pero sí observa nuestras acciones. Él nota cuando un creyente vive con autoridad, percibe cuando alguien ha entendido quién es en Cristo. Cuando ese creyente declara con convicción: me someto a Dios, resisto al diablo, Él huye de mí. Esa declaración se convierte en una orden espiritual respaldada por el cielo. Los ángeles actúan, el Espíritu Santo fortalece y el enemigo retrocede. Porque no se trata de palabras vacías, sino de una vida alineada con el reino de Dios. En los próximos momentos profundizaremos más sobre cómo este versículo desenmascara las estrategias del enemigo, cómo Jesús mismo lo aplicó como modelo de victoria y cómo tú puedes tomar esta verdad y convertirla en tu refugio diario. Pero antes de avanzar, detente un momento. Examina tu corazón. ¿Estás viviendo bajo sometimiento a Dios? ¿Estás resistiendo o cediendo? Porque la promesa está disponible, pero solo se activa desde una posición de obediencia. Hoy puedes tomar la decisión de colocarte bajo su cobertura. Hoy puedes declarar con toda tu fe que el enemigo ya no tiene lugar en tu mente, ni en tu casa, ni en tus decisiones. Santiago 4:7 no es un consejo bonito, es un escudo real, un muro invisible pero inquebrantable, una declaración que cierra puertas al infierno y abre ventanas al cielo. Y si lo haces tuyo, si lo haces vida, no solo lo citarás, lo encarnarás. Porque cuando te sometes verdaderamente a Dios, no hay fuerza demoníaca que pueda permanecer cerca de ti. El diablo no resiste a un corazón rendido y una boca que proclama la verdad. Por eso hoy comienza tu guerra y tu victoria. ChatGPT dijo: el enemigo no necesita aparecer con cuernos y fuego para cumplir su propósito. Le basta con plantar una idea equivocada. Desde el principio, su estrategia ha sido siempre la misma: distorsionar la verdad. Cuando habló con Eva en el Edén, no llegó con amenazas ni violencia. Solo hizo una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Y en ese momento, el veneno comenzó a actuar. Porque Satanás sabe que el campo de batalla más efectivo no es el mundo físico, sino la mente. Allí, en lo invisible, siembra duda, confusión, culpa, y lo hace con tal sutileza que muchos no se dan cuenta de que están bajo ataque. Es por eso que la Escritura no nos dice simplemente que el diablo existe, sino que lo llama el padre de la mentira, una identidad que lo revela por completo. Su arma no es el poder, es el engaño. Y la única defensa efectiva contra un engaño es la verdad. El versículo de Santiago 4:7 no comienza con una instrucción sobre cómo enfrentar directamente al enemigo. Comienza con una rendición. Someteos pues a Dios. Esa primera parte no es decorativa, es la clave.
porque el corazón no sometido es terreno fértil para las mentiras del adversario. Donde no hay obediencia, hay puertas abiertas. Satanás no puede forzar su entrada, pero sí aprovecha cualquier rendija. Cada vez que alguien se aleja de la voluntad de Dios, aunque sea levemente, comienza a operar una distorsión en la percepción. La conciencia se debilita, el discernimiento se oscurece, y lo que antes parecía claramente incorrecto, empieza a parecer tolerable. Este es el patrón que se repite una y otra vez a lo largo de las Escrituras. En el libro de Génesis, Caín es advertido por Dios antes de cometer su pecado. El pecado está a la puerta, te codicia, pero tú debes dominarlo. Sin embargo, Caín no escuchó la voz divina. Su mente ya había sido contaminada por la ira, la envidia y el rechazo. Cuando el corazón se endurece, la verdad comienza a perder su efecto. Es en ese punto donde la mentira encuentra un espacio para arraigarse. El enemigo no entra con violencia, susurra, sugiere, presiona suavemente, pero cada paso hacia la desobediencia, cada pensamiento que no se confronta con la palabra, es un paso más lejos de la protección de Dios. Por eso el sometimiento no es solo una actitud de humildad, es un acto de guerra espiritual. Es una declaración que dice: no haré mi voluntad, haré la voluntad del Padre. Y esa decisión cierra puertas, esa decisión establece límites que el enemigo no puede cruzar. Jesús dijo en Juan 8:32: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta libertad no es emocional, es espiritual. Es el tipo de libertad que no depende de circunstancias externas, sino del poder de la palabra dentro del corazón. El problema es que muchos conocen versículos, pero no los viven. Pueden recitarlos, pero no han sido transformados por ellos. Por eso las mentiras siguen teniendo poder, porque la verdad aún no ha penetrado en lo más profundo. El conocimiento superficial de la Escritura no protege. Lo que protege es la verdad internalizada, aplicada, encarnada en la vida diaria. Solo así se puede resistir. El segundo componente del versículo de Santiago es igual de claro: resistid al diablo. La resistencia no es una emoción, no es simplemente decir que no. Es una posición espiritual que se mantiene firme frente al engaño, la tentación o la manipulación. Esa firmeza no nace del orgullo ni de la autoconfianza. Proviene de estar anclado en lo que Dios ha dicho. El apóstol Pedro escribió: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe. La fe aquí no es un sentimiento, es una certeza. La certeza de que Dios ha hablado y que su palabra es la verdad absoluta. El enemigo puede rugir, puede amenazar, puede susurrar, pero no puede derribar a quien está firme sobre la roca de la verdad. En 2 Corintios 10:4-5 se nos revela que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas no son físicas, son estructuras mentales, argumentos, altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y se nos dice claramente que deben ser derribadas, no suavizadas, no toleradas, derribadas. ¿Cómo se hace eso? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, es decir, sometiendo cada idea, cada creencia, cada razonamiento a la verdad de la palabra. Si algo no concuerda con lo que Dios ha dicho, debe ser descartado. Así se resiste, no con gritos, sino con discernimiento, no con temor, sino con autoridad espiritual. El enemigo lanza pensamientos como dardos. Efesios 6:16 habla de los dardos de fuego del maligno, y la única defensa mencionada es el escudo de la fe. Esos dardos pueden tomar la forma de pensamientos de miedo, desesperanza, tentación o autodesprecio. Pensamientos que no nacen en Dios, pero que se infiltran con apariencia de verdad.
Aquí es donde el versículo cobra vida, porque quien se ha sometido a Dios y conoce su verdad, puede identificar esos dardos y levantarse con firmeza. Puede decir con convicción: este pensamiento no viene del Señor, lo rechazo, me alineo con lo que Dios ha dicho. Y esa es la resistencia que provoca la huida del enemigo. En Mateo 16, Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde que esa revelación no vino de carne ni sangre, sino del Padre que está en los cielos. Pero pocos versículos después, Pedro intenta impedir que Jesús vaya a la cruz, y el Señor le responde de forma tajante: apártate de mí, Satanás. Jesús no estaba insultando a Pedro, estaba identificando el origen de esa idea. Era una sugerencia sutil que parecía compasiva, pero que en realidad iba contra el plan de Dios. Así actúa el enemigo. Utiliza incluso a personas cercanas, incluso buenas intenciones, para sembrar pensamientos que desvían del propósito. Por eso es tan necesario discernir. Por eso es tan urgente vivir en un estado de constante vigilancia espiritual. La mente sin vigilancia es terreno fértil para el error. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Esta renovación no es opcional, es vital. La mente debe ser alimentada con la palabra, lavada con verdad, dirigida por el Espíritu. De lo contrario, el enemigo encontrará formas de operar, no con violencia, sino con sugestión, no con gritos, sino con pensamientos, ideas que parecen inofensivas, pero que poco a poco erosionan la fe, el gozo, la esperanza. Ideas que cuestionan la bondad de Dios, que exageran los problemas, que minimizan el pecado, y cuando se aceptan se convierten en fortalezas. Por eso deben ser combatidas desde el principio. La Escritura afirma en Proverbios 23:7: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto significa que lo que se permite en la mente se manifestará en la vida. Lo que se tolera en el pensamiento se convierte en acción. De allí la importancia de la vigilancia. De allí la urgencia de utilizar la palabra como espada que discierne y separa lo falso de lo verdadero. El Espíritu Santo guía, pero necesita un corazón dispuesto y una mente renovada. Solo así puede operar con claridad. Solo así puede alertar sobre el peligro, corregir el rumbo, fortalecer el espíritu. El enemigo no necesita poseer, le basta con influenciar. No busca siempre destruir de inmediato, a menudo prefiere desgastar. Una idea hoy, otra mañana, una duda pequeña, una preocupación sin resolver. Así mina la confianza, así debilita el ánimo. Pero cuando se levanta una vida sometida, cuando una persona se afirma en la verdad, el proceso se revierte, la mente se aclara, la paz regresa, la voz de Dios se hace audible de nuevo. El enemigo no soporta la luz. Donde hay revelación, no puede permanecer. Donde hay obediencia, no tiene acceso. Donde hay resistencia fundamentada en la palabra, su influencia se rompe. Santiago 4:7 es más que una promesa, es una estrategia espiritual revelada por el Espíritu Santo. Primero, rendición total a Dios. Segundo, resistencia firme al diablo. Tercero, resultado garantizado, huida del enemigo. No porque nosotros seamos poderosos, sino porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Esta es la fórmula espiritual que ha funcionado desde el principio y que sigue siendo efectiva hoy. No hay otra manera, no hay atajos, no hay negociaciones. Someterse, resistir, vencer. Así se vive bajo cobertura, así se camina en victoria. Cuando se comprende esta verdad, cambia la manera de enfrentar las situaciones. Las pruebas no se ven como amenazas, sino como oportunidades para ejercer autoridad espiritual. Los pensamientos oscuros no se aceptan, se confrontan.
Las tentaciones no se racionalizan, se desechan con la verdad. Y cada vez que se aplica la palabra, cada vez que se responde desde la obediencia, el enemigo pierde terreno. No porque no siga intentando, sino porque ya no tiene lugar. El alma sometida es tierra santa, y donde Dios gobierna, las tinieblas no prevalecen. Esta es la esencia del versículo. Esta es la autoridad que lo respalda. Y este es el poder que se desata cuando se vive conforme a él. En la próxima parte, veremos cómo esta estrategia fue modelada por el mismo Jesús en su enfrentamiento directo con Satanás, demostrando que la palabra vivida es suficiente para derribar toda tentación. Pero antes de continuar, es vital recordar esto. La mente es el campo de batalla y la verdad es el arma. El enemigo trabaja con ideas, pero Dios ha dado su palabra, y donde ella reina, no hay lugar para el engaño. Cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, no fue un accidente ni una coincidencia. Fue un momento divinamente orquestado para revelar la verdadera naturaleza de la guerra espiritual. El Evangelio de Mateo capítulo 4 lo describe con detalle. Después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y justo en ese punto de aparente debilidad, el tentador se acercó. No se presentó con violencia, sino con palabras cuidadosamente elegidas. Si eres hijo de Dios, dijo. Con esa frase, Satanás intentó sembrar duda en la identidad que el Padre había afirmado en el bautismo apenas unos versículos antes. Su objetivo era claro: quebrar la confianza de Jesús, manipular su necesidad y desviar su enfoque de la voluntad divina. La respuesta de Jesús fue inmediata, firme y absolutamente bíblica. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con estas palabras, Jesús no solo respondió a la tentación, sino que estableció el principio fundamental de toda resistencia espiritual: la dependencia total de la palabra. No apeló a emociones, no entró en discusión, declaró lo que Dios ya había dicho. Esta escena se repitió 2 veces más, con el enemigo utilizando diferentes estrategias, incluso intentando manipular la propia escritura. Pero en cada ocasión, la respuesta de Jesús fue la misma: escrito está. Esta fórmula no fue una reacción momentánea, fue una postura espiritual permanente. Jesús vivía en perfecta sumisión al Padre, y desde esa posición podía resistir con autoridad cualquier sugerencia del enemigo. En ese desierto no solo se enfrentaron 2 figuras, se enfrentaron 2 reinos. La mentira buscaba establecer dominio, pero la verdad permaneció firme. La victoria de Jesús no dependió de señales visibles ni de milagros espectaculares, sino de su fidelidad a lo que Dios había establecido desde siempre. El uso de la escritura como arma no fue algo exclusivo de ese episodio. A lo largo de su ministerio, Jesús constantemente apelaba a la palabra para revelar la voluntad del Padre, corregir errores, confrontar al enemigo y fortalecer a los suyos. En Juan 17, durante su oración sacerdotal declara: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Con esta frase confirma que el proceso de purificación espiritual está íntimamente ligado al poder transformador de las Escrituras. La verdad no es un concepto abstracto, es una fuerza activa que libera, protege y dirige. En el desierto, esa verdad fue suficiente para silenciar al enemigo. Al observar con detenimiento la estrategia del adversario, se hace evidente que su método no ha cambiado. Siempre intenta atacar en los momentos de debilidad. Busca aprovechar el hambre, el cansancio, el desánimo, la incertidumbre. Jesús tenía hambre física, pero su espíritu estaba lleno de la palabra. Ese contraste fue decisivo. Mientras que el cuerpo tenía necesidad, el alma estaba firme. Y es en esa solidez interior donde reside la verdadera autoridad.
El enemigo no retrocede ante emociones, sino ante convicciones basadas en la verdad eterna. Cuando el diablo sugirió que Jesús convirtiera las piedras en pan, apeló a la necesidad básica del cuerpo. Pero Jesús no se dejó mover por esa urgencia. Respondió desde una verdad superior: no solo de pan vivirá el hombre. Esta declaración no fue simplemente una cita, fue la afirmación de una realidad espiritual. La vida verdadera no se sostiene únicamente por lo físico, sino por la comunión continua con la voluntad de Dios revelada en su palabra. Este principio sigue siendo esencial. Quien basa su vida solo en lo que ve, siente o necesita, está expuesto. Pero quien vive de cada palabra que sale de la boca de Dios está protegido por una fortaleza invisible. La segunda tentación se centró en el deseo de poder, de reconocimiento espiritual. Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Esta vez el enemigo citó la Escritura, intentando usarla como justificación, pero su interpretación estaba distorsionada, fuera de contexto. Jesús no cayó en la trampa. Nuevamente respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí se revela otro aspecto crucial. No toda cita bíblica proviene de Dios. El enemigo puede utilizar versículos, pero sin el espíritu que los inspira, se convierten en herramientas de engaño. Jesús discernió esto porque conocía no solo las palabras, sino también el corazón del Padre. Esa intimidad con Dios le permitió resistir con sabiduría y precisión. La tercera tentación apuntó directamente al corazón del propósito de Cristo: la adoración. Satanás mostró todos los reinos del mundo y ofreció su dominio a cambio de un solo acto: postrarse y adorarlo. Era una tentación de atajo, de obtener poder sin pasar por la cruz. Jesús no vaciló. Declaró: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. En esta respuesta se cierra el ciclo de resistencia. El enemigo fue confrontado con una verdad absoluta: la adoración pertenece solo a Dios. No hay concesiones, no hay términos medios. La rendición es total o no es real. Estas tres escenas revelan el patrón perfecto de resistencia espiritual. Jesús, completamente sometido al Padre, enfrentó al enemigo con la autoridad de la palabra. No se dejó intimidar, no se dio espacio. Cada respuesta fue una afirmación de identidad, una declaración de propósito y una confirmación de obediencia. En este encuentro se cumple el principio de Santiago 4:7 de forma ejemplar. Jesús se sometió completamente a Dios, resistió al diablo, y el resultado fue inmediato: el diablo se apartó de él. Este modelo no fue registrado solo como historia, sino como instrucción. En Hebreos 2:18 se afirma: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto significa que Jesús no solo venció, sino que ahora intercede y asiste a cada creyente que se enfrenta a las mismas pruebas. Su victoria es nuestro respaldo, su ejemplo es nuestro mapa. No estamos solos en esta lucha. Tenemos un sumo sacerdote que comprende, que guía y que fortalece. En el libro de Apocalipsis, cuando se habla de la victoria final sobre el maligno, se menciona una clave poderosa: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aquí se unen dos realidades: el sacrificio de Cristo y la proclamación fiel de su verdad. La sangre del Cordero es la base legal de nuestra redención. La palabra es el instrumento con el que ejercemos esa autoridad en la vida diaria. La resistencia efectiva no se basa en emociones, sino en convicciones profundas arraigadas en lo que Dios ha dicho y en lo que Jesús ya ha hecho.
A lo largo del Nuevo Testamento, la importancia de la palabra como herramienta de guerra espiritual es reiterada una y otra vez. En Efesios 6, cuando Pablo describe la armadura de Dios, la única arma ofensiva mencionada es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto confirma que no estamos desarmados. Tenemos un arma que corta, que penetra, que divide, que revela. Pero para que esa espada sea efectiva, debe estar afilada, debe estar en la boca y en el corazón. No puede ser solo una cita ocasional. Debe ser una realidad vivida, entendida, proclamada con fe. La resistencia de Jesús en el desierto no fue producto de una reacción emocional, sino de una preparación espiritual constante. Él no improvisó, respondió desde la abundancia de la palabra que habitaba en su interior. Esta es la clave que todo creyente necesita recuperar. En tiempos de prueba, lo que sale de la boca revela lo que está en el corazón. Y solo la palabra sembrada con disciplina y reverencia puede producir fruto en el momento del conflicto. La Escritura no fue dada para adornar nuestras vidas, sino para ser fundamento. No fue escrita para ser usada ocasionalmente, sino para ser el centro de cada pensamiento, decisión y reacción. Jesús mostró que no se necesita una multitud para derrotar al enemigo. Solo se necesita una vida rendida y una palabra viva. Donde esa combinación existe, la victoria está garantizada. No por mérito humano, sino por la fidelidad de un Dios que honra su palabra. Cuando Santiago escribe que el diablo huirá, lo hace con una certeza respaldada por toda la revelación bíblica. No se trata de una posibilidad, sino de una consecuencia inevitable. Donde hay sometimiento genuino y resistencia firme, el enemigo no puede permanecer. Jesús lo demostró con su vida. Y ese mismo principio sigue vigente hoy. La lucha espiritual no es un mito, es una realidad. Pero no es una lucha de iguales. El enemigo fue vencido en la cruz. Solo intenta mentir, acusar y dividir. Pero donde hay verdad, sus mentiras no prosperan. Donde hay luz, su oscuridad se disipa. Y donde hay fe, sus acusaciones pierden fuerza. El desierto no fue una derrota, fue un escenario de afirmación. Allí Jesús mostró que el reino de Dios no se impone con violencia, sino con obediencia. Allí demostró que la verdadera autoridad no se basa en títulos, sino en fidelidad. Y allí dejó el ejemplo para cada creyente que desea caminar en victoria. No importa cuán intensa sea la prueba, no importa cuán sutil sea la tentación, si la palabra habita en el corazón, si la sumisión al Padre es real, la victoria es segura. Porque Satanás no puede permanecer donde la verdad es proclamada con fe. Porque la palabra no falla. Porque el ejemplo de Cristo no solo inspira, sino que capacita. Porque Él venció y en su victoria caminamos. La palabra no tiene poder solo cuando se cita, sino cuando se habita en ella. No se trata de repetir un versículo como fórmula mágica, sino de que ese versículo se vuelva parte de quien lo declara. Memorizar un pasaje no es un ejercicio mental, sino un acto espiritual. Es poner en el corazón lo que Dios dijo para que en el momento de la lucha la verdad fluya de forma natural. David lo entendía cuando escribió: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La protección espiritual comienza mucho antes de que llegue la tentación. Comienza en la intimidad, en el secreto, cuando la mente es nutrida con la palabra y el espíritu es fortalecido por la verdad. Cuando alguien memoriza Santiago 4:7 y lo lleva dentro como una declaración viva, se activa una dimensión diferente de autoridad, porque el versículo no opera desde el exterior, sino desde el interior. No se impone por repetición, sino que se manifiesta con convicción. La mente humana tiene la capacidad de almacenar información,
pero el Espíritu tiene la capacidad de sostener verdades eternas. Por eso, cuando una persona guarda este pasaje con reverencia, con entendimiento y con fe, el resultado es más que conocimiento, es transformación. La verdad no solo se recuerda, se convierte en una herramienta invisible que cambia el ambiente espiritual. Cada palabra de ese versículo fue inspirada por el Espíritu Santo con un propósito específico. No fue una frase lanzada al azar. Es una estructura de resistencia espiritual perfecta. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No hay nada que sobre, no hay una sola palabra que pueda omitirse sin perder poder. Memorizarlo no es simplemente registrarlo en la mente, sino permitir que esa estructura entre en el alma, que reforme el pensamiento, que guíe las reacciones y que modele las decisiones. Porque quien lleva este versículo grabado no actúa desde la emoción, sino desde la verdad. Y esa diferencia es determinante. La Escritura dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso la mente necesita estar sujeta a la verdad, no a los sentimientos. Cuando el alma se deja gobernar por impulsos, el enemigo encuentra entrada. Pero cuando la verdad ocupa el lugar principal, cada pensamiento es filtrado por la luz. Eso es lo que hace la palabra memorizada. No solo nos ayuda a recordar, nos ayuda a discernir. En el momento preciso, en el instante de debilidad, lo que se ha sembrado en fe se levanta como muro. No es casualidad, es siembra, es obediencia, es preparación. En Deuteronomio se instruyó al pueblo de Israel a atar las palabras de Dios en sus manos, a escribirlas en los postes de sus casas, a repetirlas al acostarse y al levantarse. No era una orden ritual, era una estrategia espiritual. La repetición constante de la verdad forma una conciencia espiritual que protege, forma una sensibilidad que percibe el error antes de que se arraigue. Por eso, memorizar Santiago 4 o 7 no debe ser visto como un acto menor, sino como una decisión que transforma la percepción, que fortalece la voluntad, que eleva el nivel de resistencia frente al mal. Quien memoriza un versículo lo convierte en parte de su voz interna. Ya no necesita buscarlo en un libro, porque lo tiene disponible en su espíritu. Ya no duda en momentos de presión, porque la respuesta está lista. Escrito está, así vivía Jesús, así vivían los profetas, así se debe vivir en medio de una generación saturada de ruido, confusión y relativismo. La verdad no puede ser una opción más entre muchas, debe ser el centro de todo, debe ocupar el primer lugar en la memoria, en el razonamiento, en la meditación. Solo así puede convertirse en defensa eficaz. El apóstol Pablo instruyó a los colosenses diciendo: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. No dijo que sea recordada de vez en cuando, dijo que habite, que resida, que tenga un lugar permanente. Esa abundancia no es una acumulación intelectual, es una llenura espiritual que produce frutos visibles. Cuando la palabra habita, el carácter cambia, la respuesta a la tentación cambia, el ambiente alrededor cambia, porque no es uno mismo el que se defiende, es la verdad en uno la que establece la frontera. El mundo ofrece muchas voces, todas compiten por atención, pero la única voz que protege es la del Creador. Cuando alguien guarda su palabra en el corazón, está eligiendo a qué voz le dará el control de sus decisiones, y esa elección define el curso de la vida. La memoria espiritual es más importante que la memoria natural, porque lo que se recuerda con el alma tiene poder para edificar, para sostener, para restaurar, y ese poder es el que vence al enemigo. Cuando Jesús enseñó sobre el Espíritu Santo, dijo que Él nos recordaría todo lo que Él había dicho, pero el Espíritu no puede recordar lo que no ha sido recibido. La acción sobrenatural del Espíritu actúa sobre verdades sembradas, no sobre vacíos. Por eso memorizar Santiago 4:7 es también una invitación a que el Espíritu Santo lo active en el momento justo, no como un acto repetitivo,
sino como una espada afilada que corta todo pensamiento contrario, toda tentación, toda sugerencia del enemigo. Porque donde está la verdad, el error no puede permanecer. Hay momentos en que la batalla espiritual es tan sutil que la mente no reconoce de inmediato el ataque, pero el espíritu sí. Y en esos momentos, lo que se ha guardado en el corazón se levanta con autoridad. Las palabras no salen por costumbre, salen por convicción, porque han sido trabajadas en la intimidad, porque han sido regadas con oración, porque han sido meditadas hasta convertirse en sustancia. Eso es lo que hace poderosa una declaración, no su volumen, sino su origen. Si viene de un corazón alineado, es fuego. Si viene de una vida rendida, es espada. Si viene de una mente renovada, es luz. La repetición consciente de este versículo puede ser una práctica diaria, pero no por religiosidad, sino por necesidad espiritual. Cada mañana, al despertar, cada noche, antes de dormir, no como rutina vacía, sino como alineación constante. Porque la mente necesita ser dirigida. Si no se alimenta de la verdad, será moldeada por la mentira. Si no se llena de lo eterno, será dominada por lo momentáneo. La batalla por la mente no termina nunca, y solo una mente llena de palabra puede mantenerse firme. El alma humana tiene la tendencia de olvidar. Por eso la Escritura insiste en recordar, en meditar, en repetir. Josué recibió una instrucción clara al entrar a la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No bastaba con conocerlo, debía tenerlo en la boca día y noche, porque el entorno nuevo no iba a ser fácil, porque la promesa no elimina el conflicto, solo lo transforma, y para resistir en ese entorno la palabra debía estar presente, activa, continua. En la misma línea, el salmista declara que el justo, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La meditación bíblica no es vacía, no es desconectar la mente, es llenarla de una sola verdad hasta que cada parte del ser se alinea a ella. Es tomar una declaración como Santiago 4:7 y repetirla, visualizarla, creerla, aplicarla, hasta que no quede duda, hasta que la obediencia sea natural, hasta que la resistencia no sea esfuerzo, sino reflejo. El alma que se acostumbra a vivir con la palabra tiene otra postura ante la vida. No reacciona igual, no decide igual, no habla igual, porque su filtro ya no es la emoción, ni la lógica humana, ni la presión externa. Es la verdad eterna. Y esa verdad actúa como escudo, como fuego, como brújula. No necesita aprobación externa, no necesita circunstancias favorables, solo necesita un corazón dispuesto y una mente dispuesta a obedecer. Y eso basta para caminar en victoria. Santiago 4:7 es más que una promesa. Es un principio, es un diseño, es una estrategia divina concentrada en una línea. Y esa línea debe ser escrita en la memoria como quien escribe una contraseña de acceso, porque es de hecho una puerta espiritual, una puerta que cierra la entrada al enemigo y abre el paso a la gracia. Una declaración que define un territorio, que establece un gobierno, que marca un límite. Donde esta verdad reina, la oscuridad no tiene poder. Es por eso que memorizar este versículo no es solo recomendable, es urgente. Es necesario, es parte del equipamiento que no puede faltar. Así como nadie sale a una batalla sin su escudo, ningún creyente debería enfrentar el día sin esta verdad en el corazón, no como un lema, sino como una convicción, no como una frase aprendida, sino como una revelación vivida. Porque cuando se vive bajo el poder de esta palabra, el enemigo no encuentra espacio, huye, retrocede, desaparece. Porque no puede resistir a una vida que se ha rendido por completo a Dios y que responde a toda sugerencia maligna con una sola postura: obediencia. Lo que se guarda con fe se activa con poder, y lo que se declara con convicción
se manifiesta con autoridad. Memorizar este versículo es preparar el terreno para la victoria, es anticiparse al conflicto, es alinear la mente antes del ataque, es declarar al cielo y a las tinieblas que ya no se vive por emociones, ni por lógica, ni por impulsos. Se vive por la palabra, se camina por la verdad, se resiste por convicción, se vence por obediencia. Por eso, cada vez que la mente se sienta cansada, cada vez que los pensamientos se nublen, cada vez que la presión aumente, esta verdad debe subir como bandera. No para gritarla, sino para habitarla. Porque el alma que ha hecho de este versículo su morada no cae, permanece. Y en esa permanencia el enemigo no puede tocar, porque donde hay verdad vivida no hay espacio para la mentira. Porque donde hay rendición real, hay victoria segura, porque esta palabra no es solo protección, es posición, y quien se posiciona en ella jamás será vencido. La autoridad espiritual no es un concepto abstracto, ni una etiqueta que se recibe por asistir a una iglesia o por conocer ciertas verdades bíblicas. Es una posición en el espíritu que se establece a través de la obediencia constante y la rendición genuina. Cuando Santiago escribe: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, está revelando una secuencia que no puede ser alterada. Primero la sujeción, luego la resistencia. Es la sumisión al gobierno divino la que habilita al creyente a ejercer autoridad frente al enemigo. Ninguna declaración tiene peso espiritual si no nace de un corazón alineado. Ninguna oposición al mal produce frutos si no se sustenta en una vida rendida. En el mundo espiritual, lo que determina el impacto no es la fuerza con que se habla, sino la posición desde donde se habla. El enemigo reconoce la autoridad. No teme las palabras vacías, pero tiembla ante una vida sometida. Eso fue lo que vio en Jesús durante la tentación en el desierto. No solo escuchó la palabra, sino que percibió que era pronunciada desde una total dependencia del Padre. Por eso, no tuvo otra opción más que huir. La verdad no es solo poderosa por su contenido, sino por la fuente desde donde se proclama. Y cuando esa fuente es una vida íntegra, el efecto es inmediato. En Hechos 19 se registra un episodio revelador. Algunos exorcistas intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús, pero sin estar sometidos a su señorío. El espíritu maligno respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El resultado fue un fracaso total, porque la fórmula no reemplaza la rendición. Este relato confirma que no basta con conocer el nombre, hay que estar bajo la autoridad de ese nombre. El enemigo no retrocede ante frases aprendidas, sino ante vidas consagradas. No obedece palabras que suenan espirituales, sino aquellas que brotan de un espíritu sujeto al reino. Cuando un creyente vive sometido a Dios, su resistencia deja de ser un esfuerzo humano y se convierte en una manifestación de la naturaleza divina que habita en él. Es el Espíritu Santo quien da discernimiento, quien recuerda la palabra, quien sostiene la firmeza. La vida espiritual no se mantiene por voluntad propia, sino por dependencia. En Juan 15 Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Esta declaración es absoluta. La desconexión del Hijo interrumpe todo flujo de autoridad, debilita la resistencia y expone al alma. Solo la permanencia en Cristo asegura una defensa efectiva contra las tinieblas. Resistir no es confrontar con fuerza, es permanecer firme en la posición correcta. Es mantenerse en obediencia cuando las circunstancias invitan a ceder. Es elegir la verdad cuando la mentira parece más conveniente. Es seguir la dirección de Dios cuando el corazón quiere desviarse. Esa perseverancia es la que hace huir al enemigo, no porque se vea impresionante desde fuera, sino porque internamente hay un dominio espiritual operando. Donde hay luz, la oscuridad no puede quedarse. Donde hay verdad, el error no resiste.
Donde hay obediencia, el acusador pierde terreno. La Escritura afirma que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Esto está estrechamente ligado a la capacidad de someterse, porque el que se cree suficiente no se rinde. El que confía en su fuerza no depende, pero el que reconoce su necesidad se entrega por completo. Y en esa entrega encuentra respaldo celestial. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, no en la debilidad pasiva, sino en la que se rinde para ser llena. Y ese llenarse es lo que produce autoridad verdadera. Cuando el alma está sometida, cada palabra pronunciada bajo la guía del Espíritu lleva la marca del cielo. Cada oración se convierte en decreto, cada declaración en una espada, porque ya no se habla desde el yo, sino desde el trono. No se actúa por emoción, sino por convicción divina. Y esa convicción es la que abre camino, la que rompe cadenas, la que establece dominio. Resistir no es simplemente soportar, es avanzar con firmeza, es rechazar con discernimiento, es declarar con fe, todo desde una posición de alineamiento total con Dios. Santiago no dice que el diablo podría huir, dice que huirá. No plantea una posibilidad, sino una certeza. Pero esa certeza solo se activa bajo las condiciones correctas. La sumisión no es opcional, es la base. Y la resistencia no es eventual, es continua. Una vida alineada no tiene días de descanso espiritual. Cada pensamiento se filtra, cada decisión se revisa, cada emoción se evalúa, porque en cada momento puede haber una puerta que abrir o una trampa que evitar. Y solo la rendición constante mantiene la vigilancia encendida. El enemigo no descansa, pero tampoco se impone. Observa, espera momentos de descuido, de debilidad, de autosuficiencia. Por eso la vigilancia espiritual debe ser activa. No se puede vivir por inercia. La resistencia eficaz se construye cada día, con cada decisión pequeña, con cada pensamiento alineado, con cada palabra dicha bajo control. El creyente que se somete de forma constante establece un muro invisible a su alrededor. Y ese muro es el que el enemigo no puede cruzar. Porque no se trata de barreras humanas, sino de cobertura divina. Una vida rendida no teme al enemigo, no vive pendiente de sus ataques, vive centrada en obedecer. Y en esa obediencia encuentra protección, dirección, descanso. La resistencia no es una carga, es el fruto natural de quien ya ha decidido a quién pertenece. Y cuando esa pertenencia está clara, no hay argumento del adversario que pueda sembrar duda. No hay tentación que encuentre espacio. No hay acusación que encuentre eco. Porque todo ha sido entregado, todo ha sido sometido, todo ha sido colocado bajo el señorío del Rey. Y en ese lugar no hay espacio para el enemigo, solo para la gloria de Dios manifestándose en lo cotidiano. Vivir bajo la cobertura de Santiago 4:7 no es un acto puntual ni una reacción ocasional ante la presión espiritual. Es una forma de vida, una postura interna permanente que define cómo se piensa, cómo se actúa y cómo se responde a todo lo que rodea. La sumisión a Dios no se limita a momentos de oración o a espacios de congregación. Se expresa en cada decisión, en cada pensamiento filtrado por la verdad, en cada reacción que elige la obediencia por encima del deseo. Es en esa rendición diaria donde se establece una atmósfera que el enemigo no puede habitar. Porque no se trata solo de resistir ataques, sino de construir una vida impenetrable. La Escritura revela que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No se refiere únicamente a cantos, sino a una vida alineada, a una entrega que se traduce en obediencia diaria. Esa es la vida que permanece bajo cobertura. Una vida que no necesita esperar la tormenta para levantar muros, porque ya ha edificado su casa sobre la roca.
Jesús dijo que quien oye sus palabras y las hace es como el hombre prudente que construyó sobre terreno firme. El viento sopló, la lluvia descendió, los ríos golpearon, pero la casa no cayó. La razón fue clara: los cimientos. No era una casa perfecta por fuera, pero tenía base sólida. Esa base es la obediencia continua a la palabra. El creyente que decide someterse completamente a Dios establece cada día los límites espirituales que protegen su mente, su corazón y su entorno. No deja espacio para dobles intenciones. No negocia con pensamientos que contradicen la verdad. No se justifica en emociones. Vive bajo una sola bandera, la del reino. Esa fidelidad diaria no se construye de forma automática. Se forja con decisiones conscientes, con renuncias necesarias, con vigilancia espiritual constante. Es una vida atenta a la voz del Espíritu, sensible a su corrección, dependiente de su guía. Vivir bajo cobertura también implica reconocer que el enemigo no se detiene, que la tentación no avisa, que el pensamiento incorrecto puede surgir en cualquier momento. Por eso la actitud del corazón debe mantenerse firme, no en tensión, sino en comunión, porque es la intimidad con Dios la que fortalece la voluntad, la que aclara el discernimiento, la que renueva la mente. No se trata de vivir a la defensiva, sino de habitar en la presencia. Allí el alma se vuelve inaccesible para la mentira, el temor pierde fuerza y la carne no tiene dominio. Es en esa presencia donde la palabra se hace viva y eficaz. La constancia en la rendición produce estabilidad espiritual. El alma deja de moverse por las circunstancias y se ancla en la verdad. Santiago 4:7 no es solo una defensa ante el ataque, es una posición que transforma la perspectiva diaria. Cambia la forma de mirar la vida, de enfrentar el conflicto, de responder a la presión. Porque la victoria no depende del entorno, sino de la postura interior. Donde hay sumisión real, hay autoridad espiritual. Donde hay obediencia constante, hay una paz que el mundo no puede ofrecer, ni el enemigo puede robar. El apóstol Pablo escribió que debemos revestirnos de Cristo, y esa instrucción implica una decisión diaria. Así como alguien se viste al iniciar el día, el alma también debe cubrirse de la verdad antes de enfrentar lo que vendrá. No se puede caminar en terreno hostil con la mente desnuda de escritura. No se puede tomar decisiones espirituales con el corazón expuesto al ruido del mundo. Por eso, quien desea permanecer bajo la cobertura de este versículo debe tomar cada día como una oportunidad para reafirmar su posición, para cerrar puertas, para renovar su alianza con la voluntad de Dios. La obediencia sostenida no es fácil, pero sí posible cuando se camina de la mano del Espíritu. Él es quien convence, quien recuerda, quien capacita. Su voz guía con precisión. Su luz muestra el camino, y en ese camino, cada paso de sumisión se convierte en un paso de protección. No hay lugar para la indiferencia, ni para la pereza espiritual, ni para la neutralidad, porque quien no se posiciona en Dios termina siendo vulnerable ante el adversario. El terreno espiritual es claro: o se somete o se expone. No hay zonas grises. El que vive bajo esta cobertura experimenta una transformación integral. Su mente se disciplina, su corazón se enfoca, su lenguaje cambia, su actitud se eleva, porque no vive reaccionando, vive gobernando. No camina a ciegas, camina guiado. No se deja arrastrar por los impulsos, se sujeta a la dirección divina. Y desde esa vida construida sobre obediencia, la resistencia no es una carga, es un reflejo. No es un esfuerzo aislado, es el resultado natural de una posición sólida. Así se vive protegido, no solo porque el enemigo huye, sino porque la vida se convierte en territorio sagrado, un espacio donde la verdad gobierna, donde la gracia abunda, donde la presencia de Dios es constante. Santiago 4:7 deja de ser un texto memorizado y se convierte en un estilo de vida.
Y en ese estilo de vida, el alma se mantiene firme, el enemigo retrocede y la victoria se manifiesta cada día. El alma que ha entendido el poder de Santiago 4:7 no solo se protege del enemigo, sino que descubre quién es realmente delante de Dios. Porque esta palabra no solo revela una estrategia de defensa espiritual, sino una identidad restaurada. Someterse a Dios es regresar al diseño original, es entrar en la plenitud de una relación que no depende del temor al mal, sino de la confianza absoluta en el carácter de aquel que gobierna el universo. Resistir al diablo no es vivir en alerta permanente, es asumir el lugar de autoridad que se recibe cuando uno camina como hijo, no como esclavo. Y cuando se vive desde esa posición, la guerra deja de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad de manifestar la victoria que ya fue asegurada en Cristo. No es el enemigo quien define la intensidad de la batalla, es el nivel de entrega lo que determina la atmósfera que nos rodea. Cuanto mayor es la sujeción, mayor es la claridad. Cuanto más firme es la obediencia, más lejos permanece el enemigo. Porque esta palabra no actúa desde fuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera. Es una verdad que construye carácter, que modela reacciones, que establece dominio espiritual sin necesidad de gritarlo. Es en lo secreto donde se ejerce el mayor poder. Es en el silencio de una obediencia invisible donde se forja la mayor autoridad. Y esa autoridad no se proclama, se respira, no se impone, se irradia. Al final, no se trata solo de resistir para no caer, se trata de vivir para revelar. Porque cuando la sumisión es real, el alma refleja al Padre. Y cuando la resistencia es firme, la luz no solo permanece, sino que avanza. Esa es la verdadera protección, no solo estar a salvo, sino ser instrumento de transformación. Donde esa palabra habita, el enemigo no domina. Donde esa palabra gobierna, la gloria de Dios se manifiesta. No porque todo esté resuelto, sino porque todo está rendido. Y en esa rendición, cada paso, cada decisión y cada pensamiento se convierten en testimonio de una victoria que no viene de nosotros, sino de aquel que venció desde la cruz.